Regresamos a las noticias para contarles que las municipalidades de Maipú, Las Condes y San Miguel anunciaron demandas colectivas por el corte de suministro eléctrico tras el sistema frontal. Lo hemos estado abordando esta mañana. De eso queremos hablar con el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, que está con nosotros, ¿no? Sí, bueno, ahí estamos viendo la molestia de los vecinos durante este fin de semana que se han manifestado de distintas maneras por los cortes de suministro. Ahora, uno dice, claro, ¿esto afecta solamente a un sector de la región metropolitana? No, lo cierto es que está afectando tanto a Maipú como a vecinos de Las Condes. Y de hecho, ayer lo graficábamos en una nota en Tele 13. Esto está afectando a vecinos de extremos, podríamos decirlo, de la región metropolitana, con separación de varios kilómetros de distancia. Por lo tanto, esto es transversal. Está afectando a distintos vecinos y los mismos han recurrido a distintos mecanismos para manifestar su incomodidad. ¿Está ahora con nosotros el delegado? Sí. Ahí está. ¿Cómo está? Muy buenos días, gusto saludarlos, aquí con harto ajetreo. Sí, pues así me imagino que ha sido durante todo el fin de semana, desde el jueves en la noche cuando comenzó esta emergencia. ¿Sirve de algo, delegado, el que se hagan demandas colectivas ante el corte de suministro que sigue afectando a la región metropolitana? Lo revisábamos recién, 216.000 clientes que siguen sin luz. Bueno, lo primero, lo más importante, lo que más sirve y en lo que estamos empeñados es en restablecer el suministro eléctrico a la totalidad de los ciudadanos de la región metropolitana. Y en ese sentido, no puedo no decir que desgraciadamente tanto la información que no ha sido oportuna ni de calidad como la reposición del suministro eléctrico han sido deficiencias gravísimas de las empresas eléctricas. Lo hemos dicho, estamos concentrados primero en que se resguarde, se garantice el suministro y después, por supuesto, hay que ver cuáles son todas las acciones administrativas y legales que eventualmente correspondan. Hace un rato hablamos con el gobernador de la región metropolitana que hablaba de una suerte de reingeniería también de las empresas, pero también de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, porque hay quienes también dicen que aquí hay una suerte de responsabilidades compartidas, o podría haberlas, porque en definitiva, claro, la Superintendencia es la que debería estar fiscalizando probablemente que las empresas cumplan con lo que tienen que cumplir. ¿Cree usted que es así? Yo creo que hay dos cosas. Una es que en este caso en particular la responsabilidad es total y exclusiva de las empresas eléctricas, en particular de Enel. Dicho eso, evidentemente hay que revisar todos los mecanismos que permitan mayor capacidad de control sobre las empresas concesionadas. Y en este caso, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, entre otras cosas, ya dispuso a partir de hoy una auditoría in situ, es decir, sí, una revisión, una instalación en las empresas con el propósito de verificar la naturaleza de la información que están entregando, contrastarla con la realidad, verificar si efectivamente los ritmos de reposición, las cuadrillas anunciadas están cumpliendo su tarea, etcétera. Y adicionalmente hay que entrar en una discusión más de fondo. Y la discusión más de fondo es qué inversiones hay que hacer en infraestructura, en las redes, destinadas a terminar con esta precariedad permanente que significa frente a cualquier emergencia climatológica tener que tener a los vecinos sin suministro eléctrico. Esto no es primera vez que pasa, ocurre con cierta frecuencia, a veces con lluvias incluso bastante menores, de manera que hay un déficit de inversión importante. Solo por poner un ejemplo, ¿cuándo vamos a discutir el hecho de que, por ejemplo, se vayan soterrando las redes eléctricas a objeto de que no estén expuestas a las condiciones climáticas de manera permanente? Claro, da la sensación que el sistema eléctrico en nuestro país es muy vulnerable. En algún minuto fue el suministro de agua, que también lo era. También cada vez que había algún evento climatológico también teníamos muchas contingencias con respecto al suministro de agua potable. Pero el foco está puesto ahora en esta vulnerabilidad que tiene el sistema eléctrico. ¿Cómo garantizar que sea más robusto? Muchos están hablando de soterrar los cables, pero cada vez que se corta la luz hablamos de soterrar los cables y es muy caro. Entonces, en la medida que se resuelve aquello, ¿cómo garantizar que los suministros eléctricos sean estables, sobre todo para la población que más depende de la electricidad? Estoy pensando, no sé, adultos mayores, pacientes electrodependientes que requieren precisamente de una continuidad del servicio.
Sí, lo primero es que el ejemplo que usted señala de Aguas Andinas, bueno, ahí se hizo una inversión muy importante a partir del episodio del 2013 y se crearon estas piscinas decantadoras y no hemos vuelto a tener problemas de envergadura, lo que demuestra que efectivamente hay que hacer inversiones más estructurales y eso también es parte de las responsabilidades que debieran asumir las empresas. Lo segundo es que efectivamente es bien caro soterrar los cables, sin embargo, a veces se hacen proyectos urbanos importantes. Yo conozco de cerca la experiencia de cuando se hizo el corredor de Avenida Independencia y ahí las empresas de algún modo se empiezan a pelotear y se podría aprovechar cuando hay intervenciones estructurales en la ciudad de ir generando un soterramiento de los cables. Y finalmente hay cosas más inmediatas y concretas que hay que hacer, como por ejemplo una política sistemática de eliminación de cables en desuso. Todos vemos unos enormes enjambres de cables en los postes y esto es producto de que se van superponiendo tanto los cables de las empresas eléctricas como de las empresas de telecomunicaciones y no se hace la limpieza adecuada, discúlpeme, lo que genera múltiples efectos, incluido de emergencias climáticas. Delegado, discúlpeme, y ahí aprovechándome también de su experiencia como alcalde, ¿de quién es responsabilidad esa contaminación visual que uno ve, no solamente en términos estéticos, ¿no?, sino que además los riesgos que esto significa? Van cambiando los cables, van reponiendo otros, van quedando acumulados. ¿Quién se hace responsable de eso? ¿Son los municipios? ¿Es la superintendencia? ¿Son las mismas compañías? ¿Quién? No, esto es responsabilidad exclusiva de las empresas, de las compañías, tanto eléctrica como de telecomunicaciones. Muchas veces la postación es propiedad de la empresa eléctrica y los cables son de distintas empresas eléctricas y de telecomunicaciones que de hecho las empresas eléctricas arriendan a las empresas de telecomunicaciones. Y nadie se preocupa, que son los propietarios de la postación, que es la empresa eléctrica, de verificar que se vaya eliminando el cable en desuso. Para estos efectos se creó una ley, la ley denominada Chao Cable, y se ha trabajado en el reglamento. Este reglamento ha sufrido sus sucesivas modificaciones y está desde junio en Contraloría y esperamos que salga muy pronto con el propósito de que los municipios puedan hacer exigible de mejor manera el cumplimiento de esta disposición. Ahora, de todas maneras, es bien importante que los municipios, muchos de los cuales ya lo tienen, elaboren una ordenanza en materia de cable en desuso con el propósito de agilizar el proceso y presionar a las empresas para que cumplan con esta tarea a la brevedad. Queremos agradecerle mucho, delegado presidencial Gonzalo Durán, por esta conversación y vamos hasta quedarnos pendientes de lo que pasa durante las próximas horas y particularmente de la reposición del suministro eléctrico. Esperamos de aquí al miércoles esto se termine de solucionar definitivamente, sobre todo porque vienen bajas temperaturas y más precipitaciones. Gracias, delegado, que tenga excelente día. Muchas gracias, adiós. Bueno, dentro de lo que pueda también. Gracias. Vamos a